Acá, señores, tengo a Eric Molino Ferrer. Miren, ¿por qué está Eric aquí? Porque la semana pasada salió esta gráfica que quiero que vean en pantalla para los que nos están sintonizando en nuestras redes sociales y en Tigo, en YouTube, Caribe TV, canales 1446 y 690, en YouTube, en Twitter, también en Instagram. Los que nos escuchan por radio, les voy a explicar. Se trata de una gráfica que decía posibles reformas fiscales y que tenía el logo del Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Nacional, con paso firme, DGI, Dirección General de Ingresos. La gráfica tenía 6 recuadros o 6 cuadros. Eliminación de algunas exoneraciones fiscales, 48 regímenes fiscales, aumento al ITBMS de 7 a 10%, consolidación de constituciones públicas, 94 entidades y 259,000 funcionarios, usar información bancaria para evitar evasión, aproximadamente 4% del Producto Interno Bruto, ajustes a la ley de presupuesto, gasto igual 22% del Producto Interno Bruto, ingreso igual 17%, y reducción de la informalidad, 47% de la población ocupada. Esto generó revuelo y principalmente por el tema del incremento del ITBMS del 7 al 10%, porque la gente suponía inmediatamente que este era un planteamiento que estaba haciendo la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional, de cara a las reformas a la Caja de Seguro Social. Pero de salida, de partida, se hablaba de posibles reformas fiscales. ¿De dónde sale esto? Que luego ustedes lo explican públicamente. Bienvenido, Eric Molino Ferrer. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días y gracias por el espacio. Sí, nosotros fuimos invitados por el INSPAT a dar una presentación en el cuarto foro de tributaristas y precisamente, y la verdad que bastante en seguimiento a la conversación que acabas de tener con el licenciado Julio Martínez, estábamos hablando precisamente de cuál había sido el impacto en el grado de inversión para nuestro país. Entonces, lo que nosotros estábamos tomando en esa presentación era cuáles han sido los comentarios que han hecho las calificadoras de riesgo en cuanto al manejo que se ha tenido de las finanzas públicas, y estábamos poniendo cuáles eran algunas de las recomendaciones que están haciendo varias de estas calificadoras, bancas de inversión y multilaterales desde el 2019 y el 2020, en el que hablan que entre algunos de los problemas que tiene el país en cuanto al manejo de las finanzas públicas es precisamente la baja recaudación. Entonces, aquí se sacó de contexto al tener los logos de la DGI y del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual, aclaro, no en ningún momento se estaba diciendo por parte de la presentación de nuestro equipo que estábamos hablando en nombre ni de representación de la DGI, porque por supuesto que nadie entendió eso en el foro de los que estaban presentes, y que tampoco estábamos diciendo que esas eran recomendaciones ni del MEF ni la DGI, sino cosas que las calificadoras de riesgo, la banca de inversión del mercado de capitales y las multilaterales habían estado diciendo que eran reformas que ellos sugerían que el Ministerio de Economía y Finanzas y de la DGI implementara. Ok. Ustedes han analizado precisamente el tema de la Caja de Seguro Social para ver cuáles pudieran ser ese cóctel de elementos, herramientas que tendríamos que utilizar para inyectarle dinero a la institución sin afectar a toda la población panameña. ¿Cuáles pudieran ser, señor Eric Molino Ferrer? ¿Qué tal? Y te diría que dos cosas. En el contexto de la presentación que hablaba más de finanzas públicas y como se han estado hablando en diferentes conversaciones, evidentemente las calificadoras de riesgo ven con mucha atención
cuál es el problema del déficit que está generando el Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte, porque ciertamente impacta en las finanzas públicas. Yo, que estoy normalmente siendo entrevistado por análisis económico, soy de la opinión que entre las cosas que se tiene que hacer antes de considerar hacer cualquier ajuste a los impuestos, y tal cual como se veía en esa gráfica, hay un par de cosas que se tienen que empezar a hacer. La primera, y eso va a tener un impacto directo en la caja del seguro social, es que nosotros tenemos que bajar la informalidad. Actualmente tenemos más de 750.000 personas que son informales, y eso es una consecuencia del alto nivel de burocracia y barreras que existen para que las personas se puedan formalizar. En la medida que nosotros bajemos la informalidad a través de mecanismos para poder ser más eficientes, que ese trabajador o esa pequeña empresa se formalice, vamos a tener un aumento en la recaudación tributaria como en la cotización para la caja del Seguro Social. Otro de los elementos que me parece importantísimo considerar es que nosotros tenemos una gran variedad de exoneraciones fiscales que no son necesariamente eficientes. ¿Cuál sería el criterio de eficiencia? Es muy sencillo. Si el gobierno deja de recaudar unos ingresos, esos ingresos que ha dejado de percibir son compensados a través de aumento en el empleo formal o aumento en la inversión o en algún tipo de actividad económica. Si la respuesta es no, ese es evidentemente una exoneración que se va a tener que reevaluar y entender por qué estamos teniendo esa exoneración si no está teniendo beneficios para el país. La otra que nosotros debemos hacer y que es extremadamente importante es nosotros tenemos que repriorizar el gasto. Nosotros hemos pasado de ser un país que aproximadamente 46% del gasto total iba hacia lo que son las operaciones o el costo del gasto corriente, es decir, pago de planilla, pago de subsidios y los costos operativos del Estado. Pero nosotros el año pasado cerramos con que ese mismo gasto era 69%, y eso ha sido a consecuencia de disminuir en la inversión, que hace 10 años era 44% del gasto y actualmente está en, bueno, el año pasado cerró en 19%. Lo que nosotros tenemos que hacer como país al repriorizar la inversión, en lugar de poner como prioridad el pago de planillas, de subsidio y exoneraciones, es básicamente utilizar los fondos para poder tener inversiones. ¿Esto por qué? Esto aumenta la actividad económica, aumenta el empleo formal y eso aumenta la recaudación sin que tengas que tocar algún impuesto. Rolando. ¿Usted puede repetir la cifra de gastos que tenía el Estado hace poco? Sí, en términos relativos, esto tanto en términos relativos como en términos porcentuales, y eso fue precisamente una de las cosas que se dijo en el conversatorio. Nosotros hace 10 años, y solamente para tomarlo de referencia en un marco de tiempo, nosotros teníamos que aproximadamente 46% del gasto del gobierno central iba a gasto corriente. Gasto corriente son todos los costos operativos del Estado, incluyendo la planilla y los subsidios. Y la inversión, por ejemplo, hacer carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, eso representaba 44% de gasto. El año pasado nosotros cerramos en 69% del gasto siendo destinado a gasto corriente y solamente el 19% iba a inversiones, el resto es pago de intereses. Entonces, aquí lo que nosotros hemos tenido en los últimos años es que ha incrementado el gasto corriente, inclusive por encima de lo que había estado creciendo el PIB, y lo que hemos tenido es un estancamiento y una reducción en la inversión. Entonces, yo en diferentes medios he sido muy vocal que entre una de las cosas que se tiene que hacer antes de empezar a considerar recomendaciones que han hecho las multilaterales y las calificadoras antes de tocar algún impuesto, por ejemplo, a mí me parecería altamente regresivo tocar el ITBMS, que empecemos a ver cuáles son las ineficiencias que han dejado algunas administraciones anteriores en cuanto al manejo de los fondos públicos. O sea, lo que usted nos está diciendo es que de cada dólar que circula en Panamá, el Estado está gastándose casi 70 centavos para el gasto y 19 centavos para inversión. Yo no sé si eso dinamiza la economía, pero ciertamente me parece que la relación debe ser al revés, como estaba hace unos años.
Lo ideal, entonces, en términos de gastos y de inversión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería lo ideal en nuestro caso? Debería estar bastante parecido. Yo soy de la opinión que el gasto mínimo de inversión debería ser aproximadamente 40%. Claro, nosotros también debemos considerar, y acá estoy hablando desde un punto de vista académico, me pongo el sombrero de profesor, sí es cierto que cuando tú aumentas el gasto de inversión por el Estado, hay un efecto desplazamiento de la inversión que debería hacer la empresa privada. Pero de cada dólar que se está gastando el Estado en términos relativos, deberíamos tener que, en mi opinión, por lo menos el 40% sea destinado a inversión, porque no es lo mismo decir que yo estoy pagando para abrir un hueco y después para taparlo, eso no necesariamente genera crecimiento económico, versus decir que yo voy a hacer un proyecto que aumenta la capacidad productiva del país y eso lo que hace es que nosotros seamos más eficientes y se genere empleo formal. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener. Para también contestarte la pregunta, ya tengo acá la cifra en términos absolutos. Nosotros en el 2013, para tener una referencia, el balance del gobierno central en cuanto al gasto era casi 4.000 millones de dólares y 3.8 mil millones de dólares para inversión. El primero era corriente, el segundo era inversión. Ahora ese mismo número del año pasado era 8.6 mil millones en gasto corriente y 3.3 mil millones en inversión. Es decir, invertimos menos de lo que se invertía en el 2013 y el gasto corriente se ha más que doblado. Yo tengo varios años tratando de decirle a las personas que es importante familiarizarse como contribuyente con los múltiples informes, porque al final el Ministerio de Economía y Finanzas imprime todos estos reportes de manera trimestral para decirle al contribuyente, oigan, ¿en qué se está utilizando los fondos públicos? Me llevo también el mensaje que decía muy correctamente Julio, que al final lo que uno debería hacerse como contribuyente es también cerciorarse de que al final el dinero que se está pagando está siendo destinado a cosas que aumenten la capacidad productiva del país, para que de esa manera nosotros tengamos entonces un país que el desarrollo le llegue a todos los sectores de la población. Ok, yo veo sobre el tema del seguro social, que es el tema del momento, a mucha gente diciendo por qué tengo que hacer sacrificios en un país donde nadie va preso por corrupción, donde se han robado millones de dólares, donde se han mal administrado los recursos del Estado, donde han despilfarrado. Miren lo que sale, lo que usted señala, lo que dice hoy la noticia de la prensa sobre la planilla del Estado, lo de la UNACHI, en fin. ¿Qué mensaje envía un hombre como Eric Molino, que no está representando al gobierno, que es un hombre independiente, de una firma independiente, al pueblo panameño? ¿Cómo o qué hacemos para hacerle frente a un tema tan importante que solo se resuelve con plata? Bueno, lo primero es que, y hablando de la Caja del Seguro Social, hay, digamos, varias cosas que se han estado promoviendo de diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector empresarial, una de las cosas que se ha estado diciendo es que una de las primeras cosas que hay que hacer es reducir el déficit operativo que actualmente existe en la Caja del Seguro Social. Si tú tomas lo que por años ha estado ocurriendo, es que ese déficit operativo es de aproximadamente 200 millones de dólares. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es, evidentemente, lograr algún tipo de eficiencia operativa. Nosotros tenemos que hay una alta carga en la planilla, en la Caja del Seguro Social, que no necesariamente se está viendo reflejada en un mejor servicio, en una mejor calidad de atención. Segundo, hay que obviamente utilizar la tecnología para poder lograr esas eficiencias operativas, pero tenemos que regresar a el objetivo y el propósito de este tema. Tenemos que tener un sistema que sea sostenible. Cuando tú estás viendo esto y estos problemas han pasado más de 80 países, una de las cosas que ellos han estado evaluando es que al final uno tiene que tener que el propio sistema sea sostenible. Es decir, que cuando uno está evaluando cuáles son las aportaciones que hace
El Estado, el propio trabajador y la empresa, cuando lo está contratando, tiene que ser un sistema que para cada individuo pueda sostenerse para la jubilación. Lo que nosotros estamos teniendo en este momento es que no hay un tema de credibilidad en cuanto al uso de los fondos. Cuando tú ves países que, por ejemplo, los impuestos son mucho más altos, pero que la gente lo paga con gusto, porque al final lo ve, estamos hablando de condiciones totalmente diferentes. Entonces, en Panamá lamentablemente tenemos un tema de credibilidad que debería atacarse de raíz para que el día de mañana, cuando haya algún tipo de comentario sobre ajustes a las medidas paramétricas, por ejemplo, las personas digan, bueno, es que al final ese dinero va a ser mío o ese dinero va a ir a un aporte directamente para mí, en lugar de pensar, que es lo que lamentablemente ocurre en nuestros países latinoamericanos, es que si yo estoy haciendo una aportación, esa aportación alguien más se la va a llevar. Entonces, lamentablemente, desde el punto institucional, y esto ha sido desde hace varias décadas, nosotros como país tenemos mucho que hacer y poder avanzar. Esto, mire, a mí me llama mucho la atención que cada vez que se dan estos problemas que hacen que la economía del país disminuya un poco, lo que hace el gobierno, en muchos casos, para estimular la economía, lo que hace es entonces que se vuelve la gran empresa que empieza a generar proyectos y proyectos y proyectos, pero esto yo creo, y usted me puede corregir si es que estoy equivocado, que esos esfuerzos deben dirigirse más bien a la empresa privada, estimular que la empresa privada haga las inversiones y el Estado venga a ser un facilitador, pero está ocurriendo lo contrario. Entonces esto es lo que genera, es una enorme cantidad de gastos que, como bien usted acaba de decir, pues todo se va en gastos como si eso fuera la solución. Y como bien dice usted, abrir un hueco para taparlo no genera más progreso, sino más gastos, ¿no? Correcto. Y mira, estoy, Rolando, 100% de acuerdo con usted, porque es que al final te voy a hacer referencia, por ejemplo, al índice de libertad económica, que es una métrica bastante más amplia en cuanto a qué es lo que causa desarrollo. ¿Por qué es importante este indicador? Porque los países que tienen un mayor nivel de libertad económica son países que son más prósperos, tienen menos desigualdad y tienen menos pobreza. Entonces, algo que nosotros debemos, y esta es una relación no solamente lineal, sino en algunos casos exponencial. Es decir, mientras menos libertad económica, tienes más pobreza, tienes más desigualdad y tienes menos progreso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos haciendo este análisis de libertad económica? Ver qué es lo que ha estado haciendo Panamá en estos últimos años contra el resto de Latinoamérica. Tú tienes que, por ejemplo, países como Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, son países que no son grado de inversión, que no tienen el dólar, que tienen inclusive impuestos más altos, pero que han sido destino de inversión extranjera directa. Entonces, ¿por qué se ha estado yendo, digamos, digamos, flujos de capitales a estos países? Precisamente porque una de las cosas que ha estado fortaleciendo estos países es la libertad económica a través de un Estado de Derecho. Es decir, tener instituciones fortalecidas, que haya transparencia e integridad gubernamental, de manera que cuando llegue un inversionista no lo reciban con la mano extendida, y aquí se entiende que no estoy refiriéndome para saludarlo, y ese es lo que realmente va a causar que nosotros tengamos un país más desarrollado. Tener ese enfoque en que las instituciones públicas, gubernamentales, de justicia, funcionen, y de esa manera es que nosotros vamos a tener un país más próspero. Que el Estado, en lugar de ser un interventor, porque eso aumenta la corrupción y la burocracia, se convierta entonces en un Estado facilitador, que por supuesto regule, establezca reglas claras, que el que haga las cosas bien se le premie, que el que haga las cosas mal se le castigue. Pero 100% de acuerdo con su comentario. Bueno. Gracias. Gracias a Eric Molino Ferrer por estar con nosotros en la mañana de hoy, y vamos a seguir invitándolo por acá también, porque creo que hay temas interesantes que seguir hablando con la población que nos sintoniza a lo largo y ancho de la geografía nacional. Gracias, don Eric. Saludo. A la orden, para servirle. Bien. Información deportiva y regresamos con el dirigente del CONATO,